Hola inversores, muy buenos días para todos. Esperemos estén muy bien. Antes de empezar el video del día, quiero pedirles que me dejen un comentario debajo, un like, que se suscriban, compartan los videos y todas esas cosas que ustedes saben me ayudan muchísimo a seguir creciendo el canal y poder continuar haciendo videos. Además, es totalmente gratis. Muchas gracias desde ya. Ahora sí, continuamos. Como venimos realizando estas últimas semanas, en este caso nos centraremos en conocer el portafolio y un poco de la historia de uno de los mayores inversores de todos los tiempos. Analizaremos a Michael Burry. Pero primero conozcamos un poco más quién es. Michael comenzó siendo médico y desde 2008 dejó todo para centrarse en sus propias inversiones personales. Su estilo de inversión se centra en el concepto de margen de seguridad. Resumiendo rápidamente, sería encontrar activos cuyo valor intrínseco sea mayor a su precio actual, pensando que a largo plazo el activo alcance e incluso supere el precio que refleje ese valor intrínseco. Burry se hizo muy conocido gracias a su movimiento realizado en el 2007, cuando hizo la famosa Gran Apuesta, la cual fue tan épica que hasta le hicieron su propia película, la cual es recomendable para el que no tuvo la oportunidad de verla. Esta gran apuesta, resumiendo un poco, fue de esta manera. Burry se diagnosticó con el síndrome de Asperger en 2004, época en la que ya disponía de $600 millones. La conducta obsesiva lo hacían enfocarse en encontrar mejores oportunidades de inversión, lo cual lo llevaron a estudiar cientos de propuestas sobre bonos ligados a créditos hipotecarios, y es ahí donde se dio cuenta que el mercado inmobiliario estaba dando demasiados créditos de altísimo riesgo. Él constató que el sector inmobiliario brindaba créditos riesgosos a personas que no iban a poder solventar esa deuda. En esos mismos informes que él leyó, ya anticipaban que muchas personas ya estaban comenzando a tener el problema para pagar sus hipotecas. Burry predijo que esta situación era una burbuja y que en 2007 explotaría. No se quedó con eso, buscó una forma de obtener beneficios con esta posibilidad y logró convencer a dos grandes bancos de emitir seguros de impago y que se lo vendieran a él. Para triunfar en el mercado, en algunas situaciones hay que estar un poco loco y ser audaces. Michael se consolidó como un visionario de las finanzas, logrando fama mundial y una ganancia de casi $1.000 millones para él y sus inversionistas, cuando en 2008 se produjo la gran crisis de los créditos. Bien, ahora veamos en qué está invirtiendo este famoso y multimillonario inversor. En la actualidad tiene invertidos un total de $51.9 millones y solamente tiene 5 sectores invertidos. Tiene un 57.6% invertido en el sector de utilidades, un 18.3% en el sector de consumo discrecional. En el sector industrial posee un 14.2%, en telecomunicaciones un 7.2% y en menor medida el sector tecnológico con un 2.6% de su cartera. Vamos a ver el top 5 de las empresas con mayor porcentaje que tiene Michael. En el puesto número 1 se encuentra Geo Group con un 42%, que es una corporación que invierte en prisiones privadas y centros de salud mental en América del Norte, Australia, Sudáfrica y el Reino Unido. En el último año, donde la mayoría de las empresas tuvieron un año negativo, tenemos una excepción. Tuvo un alza del 38.50%. En el puesto número 2, con un 18.3%, tenemos a Qurate Retail, que es un conglomerado de medios estadounidenses, es decir, es una empresa propietaria de numerosas empresas involucradas en medios masivos, como por ejemplo música, televisión, radio, publicidades, internet. La compañía en su último año cayó un 76% en su cotización. En el puesto número 3 se encuentra CoreCivic. Posee un 15.6% de acciones en su cartera de esta empresa que posee y administra prisiones y centros de detención privados y opera otros en régimen de concesión. En su último año se mantuvo estable
con un alza del 4.68% en la cotización. En el puesto número 4 se encuentra Aerojet Rocketdyne con un 14.2%, la cual es una fabricante estadounidense de sistemas de propulsión de cohetes hipersónicos y eléctricos para aplicaciones espaciales de defensa civiles y comerciales. En su último año aumentó su cotización en un 23.62%. Y vamos al puesto número 5, se ubica Charter Communications clase A con un 7.2% en su cartera. Esta empresa estadounidense se dedica a la telecomunicación y medios de comunicación con servicios de la marca Spectrum. En su último año cayó un 39% en la cotización. Por otro lado, también tiene su fondo de inversión llamado Scient Management, en donde hace fuertes apuestas al oro, a las pequeñas tecnologías y a las tierras agrícolas. Esta selección de activos no es al azar. Desde el año 2010 viene pronosticando que el agua es el activo más valioso y que poco a poco comienza a escasear. Por esta razón mantiene estas inversiones enfocadas a su propia predicción y esperando tener acceso privilegiado al agua mientras mantiene activos de reserva, el oro y activos con un margen de seguridad en pequeñas tecnologías. Vamos a cerrar este breve análisis sobre el inversor con una de sus frases más conocidas y realmente cierta. Él dijo: el alto valor de un activo no es suficiente. El mejor amparo es comprar una acción apropiada, segura y barata. Me gustaría saber qué piensan ustedes de Michael. Déjenme debajo su opinión, así lo leemos entre todos y armamos un lindo debate. Hasta acá el video del día. Les diría que me sigan, que den like y que compartan, pero ya lo dije al comienzo del video. Espero que estén teniendo un excelente comienzo de 2023. Le tengo muchísima fe en todo sentido a este nuevo año. A por todo, inversores, excelente día y que sea todo verde.